¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo ha reaccionado como si estuvieras frente a un león paralizándote, pero en realidad estás solo en tu cama pensando sobre el mañana? Bienvenidos a nuestro video respuesta. Esta semana vamos a hablar acerca de la ansiedad. Vamos a desmitificar, quitar el misterio y observar la maravilla y la fragilidad de nuestro propio cuerpo humano. Para entender la ansiedad debemos diferenciarla del miedo. El miedo es una respuesta aguda y funcional ante un peligro inminente, un peligro que puede ser tangible en ocasiones o un peligro objetivo o visible. Sin embargo, la ansiedad se centra exclusivamente en la previsión cognitiva de futuros escenarios, de quizás miedos o incertidumbres acerca del futuro. La ansiedad es un estado de alerta donde hay una hipervigilancia acerca de situaciones o de sucesos que podrían pasar pero que aún no han pasado. Cuando entendemos esta diferencia entre la ansiedad y el miedo, ahora debemos también entender cómo y dónde sucede y empieza la ansiedad. Nuestro cerebro tiene un sistema de alarma, una estructura del tamaño de una almendra llamada la amígdala. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de este sistema de alarma que funciona detectando una relevancia emocional a través de estímulos y prioriza la supervivencia a través de reacciones físicas y reacciones inmediatas de nuestro cuerpo. La amígdala, el sistema de alarma, activa algo que la medicina ha llamado el eje hipotálamo, hipofiso y suprarrenal, o también conocido como el eje HPA. ¿Qué es el eje HPA? Es una comunicación química que hay en nuestro cerebro que cuando recibe la señal de alarma de la amígdala suelta o inunda nuestro torrente sanguíneo de cortisol, la hormona del estrés, y de adrenalina. Cuando esto pasa, como es un derrame desmedido de cortisol y adrenalina, nuestro cuerpo empieza a evidenciar ciertos cambios. Nuestro ritmo cardíaco cambia, creando taquicardia. Nuestra respiración fluctúa, es inestable y empieza también nuestras pupilas a dilatarse. Pero lo que más afecta a nuestro cuerpo es que este sistema, este eje HPA, bloquea el dióxido de carbono en nuestros pulmones y eso genera una sensación de asfixia. Es por eso que los ataques de pánico son similares a la asfixia, porque al derramar cortisol y adrenalina de manera desmedida en nuestro sistema sanguíneo, el cuerpo bloquea a modo de supervivencia el dióxido de carbono, pero a la misma vez lo que está haciendo es intoxicándose y creando una sensación de asfixia, por lo que nuestro cuerpo quiere huir buscando supervivencia. Ahora, la ansiedad clínica, o también llamada la ansiedad patológica, no es falta de carácter, no es debilidad emocional y tampoco son situaciones imaginarias. Es un estado donde no hay regulación neuroendocrina y multisistémica. Es un estado donde simplemente el sistema de alarma del cerebro está descompuesto. El cuerpo detecta amenazas y comienza un desgaste profundo y un estrés crónico. Comprender cómo funciona nuestro cuerpo nos ayuda a no sentirnos culpable por lo que sentimos, nos ayuda a dar el primer paso para alejarnos de la culpa y encontrar soluciones verdaderas y funcionales. Ahora bien, si un creyente tiene el Espíritu Santo, ¿por qué sufre ataques de pánico? ¿Por qué una persona que ha puesto su confianza en Dios o que cree en las promesas divinas puede tener episodios de ansiedad? ¿Acaso no tiene la suficiente fe?
¿Acaso está en pecado? Pues en este punto vamos a construir a través de la teología un puente entre la biología y los principios y doctrina bíblica. Como cristianos creemos en que la composición antropológica bíblica se define define al cuerpo, define al ser humano como una unidad psicosomática. En otras palabras, somos simultáneamente cuerpo y alma. En este estado terrenal no podemos desligar el alma del cuerpo porque causaría la muerte. Cuando ocurrió la caída del Edén, conocemos la historia de Adán y Eva. El pecado no solo corrompió y no solo dañó nuestra relación espiritual con Dios, sino que a la misma vez el pecado introdujo en nuestro cuerpo físico la enfermedad, el deterioro y la fragilidad biológica. Por eso la Biblia dice que la creación y la naturaleza esperan la redención del Señor. Todo fue afectado por el pecado, cuerpo y alma. Nuestros cerebros, nuestros neurotransmisores, nuestros ejes de estrés, todos cayeron en las consecuencias del pecado. Todos se averiaron. Por eso es que es un error pastoral tratar la ansiedad exclusivamente como un pecado directo que necesita arrepentimiento. Ahora bien, sí hay una ansiedad que se convierte en pecado, pero necesitamos tener la sabiduría de Dios para tener el discernimiento de poder identificar cuándo la ansiedad es una ansiedad física y biológica, porque el sistema de alarma de nuestro cerebro está fallando, y cuando la ansiedad es espiritual y trasciende a convertirse en pecado. La doctrina de la gracia común nos ayuda en este punto. Dios en su misericordia ha otorgado a la humanidad herramientas, dones para mitigar los efectos de la caída del pecado en el cuerpo. La medicina, la psiquiatría, los fármacos son elementos de la gracia común para mitigar estos efectos en el área física. Así como usar yeso para la fractura de un brazo no es falta de fe, tampoco es la falta de fe tomar un medicamento para estabilizar la serotonina de nuestro cerebro. Nosotros necesitamos entender que la medicina no puede curar nuestra dimensión moral ni espiritual, pero sí puede ayudarnos a estabilizar nuestro órgano físico para tener lucidez y razonar, para recibir consejo pastoral, para adherirnos a las promesas de Dios y para pensar con claridad. En otras palabras, si nuestro cuerpo no está funcionando bien, va a ser muy difícil pensar en lo espiritual, abrazar las promesas bíblicas, porque necesitamos entender que el cuerpo es una unidad de cuerpo, valga la redundancia, y alma, una unión psicosomática. Ahora bien, sufrir de ansiedad física no nos hace malos cristianos, no nos hace malos hijos de Dios. Somos seres habitando en un cuerpo caído que anhela una redención final. No tenemos que tener miedo de usar las herramientas de la gracia común, como los medicamentos o la medicina, para recordarnos o para contrarrestar los efectos de la caída sobre nuestra biología. Necesitamos recordar siempre, eso sí, que la única solución del alma definitiva y que nuestro consuelo definitivo reposa en Cristo Jesús. Ahora, cuando hemos visto que la ansiedad tiene un componente físico y biológico muy fuerte, pero ¿qué pasa cuando esta preocupación no es un colapso nervioso ni la falla del sistema de alarma cerebral, sino que es una obsesión pecaminosa por tratar de controlar nuestro futuro?
En este caso entramos a la ansiedad espiritual y que puede convertirse en pecado. En el Nuevo Testamento la palabra griega para ansiedad es la palabra merimnao. Es una palabra compuesta de dos raíces que viene de merizo, que significa dividir, y que viene de nous, que significa mente. En otras palabras, literalmente y etimológicamente, la ansiedad en la Biblia es la división de la mente o una mente fragmentada. Una mente dividida en dos direcciones opuestas, la soberanía y la confianza en el Creador, o controlar nuestras circunstancias en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades. Juan Calvino decía que el corazón humano es un perpetuo taller para fabricar ídolos. A nivel espiritual, la ansiedad pecaminosa ocurre cuando transformamos deseos legítimos o deseos como la salud, la riqueza, el bienestar, en exigencias divinas, en exigencias a la voluntad de Dios. El antídoto a esta idolatría es una doctrina llamada la providencia de Dios. La sana doctrina nos enseña que la providencia de Dios sostiene todas las cosas, que el Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente cuida y nada se escapa de sus manos. De modo que la salud, la enfermedad, la provisión, la escasez, el futuro, las riquezas, todas las cosas no nos llegan al azar, sino que pasan directamente por la voluntad y el favor divino de Dios. Necesitamos saber esto para recibir consuelo de que nuestro futuro no está regido por fuerzas ciegas humanas, sino que reposa nuestro futuro en el decreto inmutable de un Padre que nos ama, de una voluntad perfecta y de su soberanía. La ansiedad espiritual es un intento inútil de sentarnos en el trono de Dios intentando gobernar nuestro futuro o el día de mañana. Derribar ese ídolo no requiere un arrepentimiento genuino, requiere un arrepentimiento que repose en el consuelo de que ninguna circunstancia, de que ninguna situación escapa del control y de la soberanía de Dios. Ahora bien, ¿qué debemos hacer cuando como creyentes experimentamos esos episodios de ansiedad? ¿Qué debemos hacer cuando en la madrugada el corazón se quiere salir y la mente no para de pensar? Cuando experimentamos momentos de asfixia, cuando nuestro sistema de alarma está fallando, o cuando quizás tenemos un ídolo por controlar lo incontrolable. Lo primero que debemos hacer es entender desde la gracia común que al ser una unidad psicosomática de cuerpo y alma debemos trabajar en ambos espacios. Debemos trabajar el cuerpo y debemos trabajar el alma. Para trabajar el cuerpo, la medicina ha llamado a una de las soluciones más efectivas el suspiro fisiológico cíclico. Consiste en inhalaciones muy profundas por la nariz y exhalaciones profundas por la boca. Este patrón respiratorio nos ayuda a balancear el oxígeno y soltar el dióxido de carbono que está atrapado en nuestro interior para tener claridad y lucidez. Recuerden, no podemos pensar bien de lo espiritual y las promesas bíblicas si nuestro cuerpo no lo impide. Por eso el suspiro fisiológico cíclico es una ayuda de la gracia común para tener lucidez y una mente clara para aferrarnos a las promesas de Dios. Inhalaciones profundas, exhalaciones profundas. La segunda orientación o la segunda práctica para esas crisis o momentos de ansiedad es la reorientación cognitiva. Ahora, una vez que nuestro cuerpo está estable y tenemos lucidez para pensar, necesitamos aplicar la palabra de Dios
La instrucción del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7 es tener oración, pero no una oración desde la desesperación o desde el caos. Él nos llama a tener oraciones en adoración, a presentar nuestros ruegos delante de Dios, nuestras cargas, nuestras situaciones, pero dice con acción de gracias. Tener la combinación de presentar cargas ante Dios con acción de gracias nos ayuda a recordar todas las veces que Él ha sido fiel en el pasado y nos ayuda a tener el resultado bíblico. Filipenses dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mente en Cristo Jesús. Y por tercero y último, necesitamos la comunidad. La ansiedad nos distancia, nos aísla. La ansiedad nos hace creer en mentiras que el enemigo quiere que tomemos como verdad. Debemos salir de nuestra propia mente participando de la comunidad de la iglesia y de sus espacios. Los espacios que tiene la iglesia son anclajes sensoriales y espirituales para recordarnos o recordarle a nuestro ser de una manera tangible que el resultado de nuestro caminar de fe es entender que nuestros pecados han sido perdonados, de que nuestra vida le pertenece a Dios y de que nuestro futuro está seguro en Él. Debemos administrar bien nuestros cuerpos con las herramientas que Dios nos ha dado. Herramientas médicas, fisiológicas como la gracia común, pero herramientas espirituales como ser perfeccionados en nuestra doctrina, ser santificados de nuestras mentes, descansando en la providencia y en la soberanía del Padre. Debemos recordar la palabra de Dios. El Salmo 23, versículo 4 nos recuerda esto. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no temeré o no tendré miedo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Amada iglesia, Dios les bendiga.